Buenos días, amados hermanos. Sean todos bendecidos en este maravilloso día. Bendito sea nuestro Rey Padre Celestial, quien nos permite tener un día más en regocijo de su presencia. Gracias, Papito lindo, por el descanso que nos has permitido tener. Gracias por permitirnos levantarnos esta madrugada a buscarte, a orar, a entender, Señor, que sin ti nada podemos hacer, Señor. Gracias, Padre hermoso, por nuestros hijos, por nuestra familia, Señor. Hoy hacemos una oración clamando a ti por ellos, Señor amado, en donde ponemos a todos nuestros familiares, pero sobre todo a nuestros hijos, Señor, en tus manos, Señor. Pedimos y rogamos por ellos para que seas tú, Señor, guiándolos, Padre Celestial. Papito Dios, ayúdanos a nosotros como padres a guiarlos, a llevarlos por el sendero de tu justicia, Señor, por el sendero de tu camino, Papá lindo. Ayúdanos a instruirlos en tu palabra, Señor, a que desde pequeños conozcan de ti, sean temerosos de ti, Padre Celestial. Ayúdalos, Papito Dios, a que no tomen malas decisiones como de pronto nosotros las pudimos tomar, Señor, sino que sean guiados por tu Santo Espíritu, Señor. Tómalos a todos ellos, Señor, a todos los que están sufriendo, a los que de pronto se han visto atacados en esta cuarentena por sus padres, Señor, quienes de pronto los han ultrajado, quienes de pronto los han insultado, quienes de pronto han tenido que pasar por perversidades, por violaciones, Papito Dios, por golpes, por insultos, Señor. Seas tú, Señor, tomándolos y mostrándoles, Señor, que hay un camino, que hay una verdad, Señor, que hay una vida, que eres tú, Cristo Jesús, Señor. Dios mío, te doy las gracias por mis hijos y por los hijos de mis hermanos que están escuchando esta hermosa oración, Señor, para que seas tú tomándolos, Padre Celestial, y guiándolos en el nombre de Cristo Jesús, Señor amado. Ponemos todo nuestro ser, Señor, toda nuestra mente, todo nuestro amor, toda nuestra alma en pos de ti, y te pedimos que en este momento seas tú tomando nuestros corazones para darnos el discernimiento y el entendimiento para el estudio de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, un nuevo día que el Señor nos permite tener, como lo decíamos en esta pequeña oración, un día en que el Señor nos permite deleitarnos con su majestuosidad, con su amor y con su misericordia. Y con la ayuda de Él, pues vamos a seguir estudiando el libro, este libro precioso del Apocalipsis, el cual verdaderamente nos ha enseñado cosas maravillosas. Hemos visto cómo el Señor se ha manifestado por medio de su Hijo y cómo su Hijo, en honor y justicia a su nombre y a su posición como Dios, pues ha profetizado lo que vendrá a la humanidad, la cual lo rechazó. Después del arrebatamiento de la iglesia, vimos cómo el Cordero va a abrir los sellos del libro que está escrito por dentro y por fuera. Este libro solamente lo podía abrir el Señor Jesucristo, el Cordero, puesto que Él es el único que merece el honor, la gloria, la honra y el único justo para desencadenar todos estos juicios que la humanidad merece. Hemos visto, hemos estudiado cómo se desarrollarán los 6 primeros sellos. Vimos los 4 jinetes del Apocalipsis, vimos un 5.º sello, el cual representaba a los mártires, vimos un 6.º sello en el cual los desastres naturales iban a venir sobre la tierra. Y en nuestra enseñanza pasada entrábamos al preludio del 7.º sello. Veíamos cómo este sello iba a ser, digamos que precedido de un gran silencio en el capítulo 8, un silencio como de media hora, y veíamos como 7 ángeles delante del altar del trono de Dios pues iban a ser los artífices de tocar
las 7 trompetas, las cuales desencadenarían unos juicios sobre toda la humanidad y sobre toda la creación. Veíamos que cuando el hombre pecó, cuando Adán y Eva pecó, no solamente se vio afectado el hombre o la humanidad, sino toda la creación. Dice la palabra que maldita fue la tierra por el pecado de Adán. Y es por eso que Dios en su justicia pues va a desencadenar unos juicios terribles frente a la creación y a la humanidad. Es por eso que este capítulo, el capítulo 8, nos da primero una introducción sobre la omnipotencia de Jesús, sobre su gran poder y cómo Él, por medio de la intercesión ante el Padre, pues iba a permitir que las oraciones de los santos, de los apartados para Dios, pues esas oraciones llegaran al Padre y por eso pudiesen salvarse muchas vidas. Ya que muchos no quisieron entender, pues es aquí donde comienza a desarrollarse las trompetas del Apocalipsis. Claramente esto sucederá después de los 3 años y medio de la última semana de la profecía de Daniel, pues ya la habíamos estudiado. Veíamos que esta profecía está compuesta de 70 semanas, las cuales 69 ya se cumplieron, y la última semana pues es el desarrollo de todo el Apocalipsis. El Apocalipsis referente a los capítulos 6 hasta el capítulo 19 se desarrollarán en la última semana de Daniel, que tiene un tiempo de 7 años. Los 3 primeros años y medio, pues veremos cómo el anticristo se va a manifestar de una forma pacífica, haciendo un pacto con el pueblo de Israel, pero veíamos cómo después de eso, del transcurso de esos 3 años y medio, en la mitad de los 7 años, pues se iba a mostrar tal y como es, como el príncipe, el rey del engaño, ¿no? Que es de lo único de lo cual él es rey. Y pues aquí desafortunadamente pues iban a empezarse a manifestarse todas las tribulaciones, todo el dolor sobre las personas que no quisieron creer. Y pues también paralelamente se va a desarrollar los juicios por parte de Dios. O sea, no solamente tendrán que vivir la persecución del anticristo, como ya lo veremos más adelante, sino tendrán que vivir todos estos juicios que Dios enviará al mismo tiempo. Por eso es que será un momento de gran terror, de gran dolor y de mucha persecución. Y el día de hoy pues estudiaremos los versículos del 6 al 13 del capítulo 8, donde miraremos las primeras 4 trompetas. Aclaramos que el séptimo sello, dentro del séptimo sello están las 7 trompetas, ¿sí?, del Apocalipsis. Y en la última trompeta del Apocalipsis vamos a estudiar las 7 copas de la ira de Dios, ¿sí?, que van dentro de él. Último sello, o sea, este último sello es el más potente, el más fuerte de todos, porque contiene muchísimo más juicio que los otros sellos. Aquí entonces pues vamos a estudiar cada una de las trompetas que componen ese último sello, ese séptimo sello, y pues nos daremos cuenta de la veracidad y del dolor pues que traerá todo este juicio. Y vamos a leer la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 8, versículo 6. El título de esta porción de la palabra es Las trompetas. Dice la palabra de Dios: y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta,
y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Y termina con el versículo 13. Y miré, y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ay, 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 de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Amén. Bueno, amados hermanos, pues vemos cómo este inicio de estas trompetas, al desarrollarse este último sello, pues es terrible. Es terrible porque estos primeros 4 juicios de este último sello verdaderamente sí que van a traer destrucción sobre toda la creación. Entonces vamos a estudiar cada uno de estos primeros 4 ángeles para poder entender mucho mejor lo que nos está dando a explicar la palabra de Dios. Entonces vemos en el versículo 6 vemos que dice: y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Entonces hay 7 ángeles que su misión en el cielo es tocar las trompetas, desatar estos juicios ya enviados por el Cordero, por nuestro amado Señor Jesús. Y es que pues hemos entendido que estos juicios no es porque Dios sea malo, sino todo lo contrario, porque Dios nos ha amado tanto que ha sido paciente para enviar estos juicios. La gente dice: no, pero es que ha pasado mucho tiempo, eso es mentira, eso Jesús no va a volver, eso el Apocalipsis, eso no va a suceder, eso es un cuento de hadas, eso es una historia de maldad. Pero no es así, no es así. Vemos pues la verdad, como cada juicio y cada palabra que está escrita en el Apocalipsis verdaderamente nos llama al arrepentimiento. Estudiábamos que la importancia de estudiar y de aprender todo lo que dice en el Apocalipsis, pues es que lleguemos al arrepentimiento, a la búsqueda de Dios, porque la iglesia va a ser arrebatada antes que esto pase, lo que quiere decir que muchos de nosotros, los que creamos, los que le entreguemos el corazón a Dios, pues no vamos a pasar por esto. Pero los que se queden, sí, es ahí donde Dios nos llama a misericordia. Por eso hacíamos esta oración por nuestros hijos, porque ellos son nuestros descendientes, ellos son nuestra siguiente generación. Y si de pronto en su amor no ha llegado todavía el momento de que la iglesia sea arrebatada, pero resulta que con la generación de ellos sí pasa, pues tenemos que orar para que nuestros hijos sean salvos, al igual que nosotros, en misericordia con Dios. Y pues es que la única forma que ellos sean salvos es recibiendo de Cristo Jesús. No hay otra forma o otra manera de hacerlo. Entonces, la primer trompeta la vemos en el versículo número 7. Dice: el primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde.
¿Esto qué nos da a entender? Bueno, la primera trompeta es el juicio a la vegetación. Esa es la primera trompeta. ¿Y qué sucede? Recordemos que en el versículo 5 hubo un gran terremoto como nunca antes lo habíamos visto o lo habrán visto en ese momento, ¿sí? Es por eso que como termina ese versículo con un terremoto, es muy probable que ese juicio a la vegetación pues comience con ese movimiento telúrico que sucederá en ese momento. Será tan fuerte que se moverán todas las placas tectónicas, como ya lo hemos estudiado, y pues los volcanes empezarán a hacer erupción. Esos volcanes muy posiblemente al hacer erupción pues desencadenarán un granizo, ¿sí? Un fuego, que es lo que emerge del volcán, una lava que vendría a representar la sangre, ¿sí? Y pues esto hará que la tercera parte de los árboles y la hierba verde pues sean destruidos, ¿sí? Como vemos, el granizo del fuego pues es lo que bota, lo que emerge del volcán, y pues digamos que al mezclarse con la sangre es por toda esa lava calcinante que hay, ¿sí? El polvo y los gases que ustedes pues bien saben que se desencadenan con una erupción volcánica. Eso es terrible, nadie se puede acercar a eso, nadie puede digamos que aguantar un gran periodo de tiempo cerca a todos estos, por decirlo así, eventos que desencadenan una erupción. Sí, es muy difícil convivir y poder vivir cerca a estos lugares. Y pues es que volcanes en todo el mundo hay muchísimos. Hablábamos que Bogotá, por ejemplo, es un volcán. Sí, Monserrate es un volcán inactivo. No, Bogotá está construida sobre una laguna. Entonces, muy posiblemente cuando esto suceda, pues todas las personas que vivan en Bogotá van a morir. Lo más seguro. ¿Sí? Entonces, es por eso que debemos tener mucha precaución. En Éxodo capítulo 9, de los versículos 13 al 25, pues hay una explicación de cómo esta plaga de granizo es muy similar a lo que se está describiendo aquí en el capítulo número 8 del Apocalipsis. No vamos a leer toda la cita, pero pues se las dejo para quien la quiera degustar. Solamente voy a leer unos versículos desde el 23 hasta el 25, pero toda la plaga de granizo empieza desde el versículo 13. Entonces la cita es Éxodo capítulo 9, versículos del 13 al 25, pero para nuestro estudio vamos a leer desde el versículo 23, y dice: y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo, y miren acá, y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Como vemos, esto es una explicación de lo que sucedió en Egipto con la plaga, con esa plaga de granizo mezclada con fuego. Si en ese momento en solo Egipto hubo tal destrucción, pues imagínense eso sucediendo a escala mundial. Bueno, entonces esa es nuestra primer trompeta, ¿sí? El juicio ¿sobre qué? Sobre la vegetación. Vamos a ver la segunda trompeta, el segundo ángel. Y dice, versículo 8 del capítulo 8: el segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre.
y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Bueno, este segundo juicio en esta trompeta, pues vemos cómo se afecta el mar y los animales marinos. La montaña ardiendo simboliza un meteorito, muy probablemente por la forma en que se describe, o un asteroide que cae al mar, y pues esto va a matar a la tercera parte de los animales del mar. Adicional, ¿qué va a suceder? Se va a contaminar el mar, ¿sí? Impidiendo el consumo humano, y se va a destruir la tercera parte de los barcos a nivel mundial. Eso quiere decir, cuando en el versículo 9 dice, y la tercera parte de las naves fue destruida. Eso está refiriendo a que pues los que vayan a huir al mar por lo que está sucediendo con el juicio de las vegetaciones, es normal que la gente se vaya para el mar para huir del campo, ¿sí? De la tierra, pues van a ir al mar, pero ni allá van a tener salvación. Hay algo que se conoce en el ámbito científico, en el ámbito pues de botánica y del estudio marino, que se llama el efecto de la marea roja. De pronto alguno de ustedes lo haya escuchado. ¿Y qué es la marea roja? El efecto de la marea roja. Eso es un fenómeno que se presenta cuando millones de microorganismos que se encuentran en el agua, saben que en el mar hay muchísimos microorganismos o seres que viven ahí, ¿sí? Y pues cuando estos millones de microorganismos mueran por la contaminación del mar, por la caída de este meteorito, van a dar un aspecto del mar similar a la sangre. Es ahí donde dice, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Este efecto pasa actualmente, esto sucede, sí, actualmente, pero en esa época va a ser un efecto de muchísima mayor magnitud. Por eso dice que el mar se convertirá en ¿qué? En sangre. Y pues de aquí que mueran pues la tercera parte de los seres vivientes, ¿cierto? Y después con ese meteorito la tercera parte de las naves también van a ser destruidas. Esa sería la segunda trompeta. ¿De acuerdo? Vamos a seguir leyendo. Ahora vamos a entrar con la tercera trompeta. Y dice el versículo 10. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Bueno, entonces esta tercera trompeta es el juicio sobre las aguas. Dirán ustedes, pero no es lo mismo que la anterior. No, porque una cosa es el juicio sobre el mar y los animales marinos, y otra cosa es el juicio sobre las aguas, sobre esas aguas que se consumen normalmente, sobre los ríos, sobre las lagunas, sobre esas fuentes de aguas que son aptas para el consumo humano. Entonces, esta tercera trompeta, ¿sí?, hace muy posiblemente una referencia a la estrella que cae sobre la Tierra, pues es un cometa. Acá hay una diferencia. Sabemos que un meteorito tiene, digamos que
ciertas características y un cometa es diferente. El cometa deja como una estela de fuego, como una estela de luz, ¿sí? Cuando pasa en estos días, se dijeron que habían pasado más o menos unos 3 cometas cerca al planeta y pues que gracias a Dios no lo tocaron, ¿sí? Pero en esta referencia, uno de esos cometas sí va a tocar la Tierra. Entonces estos cometas, como les digo, dejan una estela de fuego. Es ahí donde se diferencia del meteorito, porque el meteorito no le sucede eso. Ya el meteorito lo que hace es la destrucción, ¿sí? Cuando entra en contacto con la atmósfera terrestre, mientras que el cometa desde su inicio está dejando escombros como fuego, como una antorcha. Por eso dice el versículo 10, y cayó el cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha. Entonces se está refiriendo muy posiblemente a un cometa, ¿sí? Pero será tal el daño que esta cometa va a arruinar las aguas y fuentes hídricas aptas para el consumo humano. Es por eso que esa estrella, dice la palabra, que se llama ajenjo. ¿Y qué es el ajenjo? El ajenjo es una sustancia amarga y venenosa, ¿sí? Que, bueno, se obtienen de unas raíces que producen ebriedad y algo que se llama enajenación, hasta que causa la muerte. O sea, es un veneno, es una amargura. El que lo pruebe, el que lo tome, el que lo consume, pues se va a morir. Por eso es que esa estrella se va a llamar ajenjo, porque va a contaminar, a envenenar todas las fuentes de agua que hayan en ese momento. Y muchas personas pues van a morir, porque pues nosotros de que sobrevivimos del agua, ¿sí? El 75% de lo que compone la Tierra como sistema, ¿sí? El planeta Tierra está compuesto en el 75% de agua. Entonces, si se contamina esa agua, pues muchas personas van a morir. Y fíjense que en la palabra de Dios hay una referencia que se hace a este cometa. Ahora, esta referencia de las cuales les voy a hablar es una referencia, es una hipótesis, ¿no? No podemos evidenciar que vaya a ser así, pero es una hipótesis por las descripciones que se hacen. Y es que en Isaías capítulo 14, en el versículo 12, se hace esta referencia a una profecía que hace Isaías cuando Satanás es echado del cielo y cae en la tierra para desatar toda su ira. Dirán ustedes, pero ¿cómo así? ¿Luego el anticristo ya no está? Claro que sí. Recordemos que son 3 individuos diferentes: Satanás, que es el diablo, la bestia mayor, el dragón, como lo llama el Apocalipsis, ¿sí? Está el anticristo, que es la bestia que surge del mar, y está el falso profeta, que es la bestia que surge de la tierra. Eso lo veremos más adelante, cómo es que se van a mostrar, ¿sí? Estos 3 seres malignos. Pero aquí se está refiriendo a Satanás, el mayor de ellos, ¿sí? Al enemigo, a la serpiente, al engañador, ¿sí? Entonces vamos a leer, dice versículo 12, Isaías capítulo 14, versículo 12. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Bueno, este pasaje de Isaías 14 hace una descripción de cómo fue la caída de Satanás. Entonces, recordemos que Satanás actualmente se mueve en las regiones celestes, en el aire. Él todavía tiene entrada
en el reino de Dios. ¿Y por qué? Porque Satanás es el acusador. Él es el que nos acusa ante Dios, ante el Padre. Eso lo hemos visto en el libro de Job. Hemos visto cómo Satanás, para poder afectar a la tierra, a la humanidad, tiene que pedirle permiso primero al Padre. Y para entrar en la presencia del Padre, pues tiene que estar en el cielo. ¿Sí? Entonces, cuando Satanás se ha echado del cielo, es que él va a desatar su ira acá en la tierra, en donde ya va a poseer el cuerpo del anticristo. Pero se dice que se verá la caída de Satanás por medio de este meteorito. ¿Sí? Entonces va a caer Satanás como si fuera un meteorito. Muchas personas, digamos que podríamos pensar que se trata de un meteorito, pero no, se trata de Satanás. ¿Sí? Es por eso que esta es una probabilidad muy alta, porque pues Satanás, como lo dice la profecía en Isaías 14, va a descender del cielo echado por el ángel Miguel, y pues caerá aquí en la tierra para desatar su ira. Los invito también a que lean toda la profecía. Eso está en Isaías 14, del versículo 12 al versículo 17. Entonces aquí hemos visto nuestro tercer juicio, nuestra tercer trompeta. Vamos a hacer un resumen. Entonces, la primera trompeta nos va a traer el juicio sobre la vegetación. La segunda trompeta traerá juicio al mar y los animales marinos. Y la tercera trompeta traerá juicio sobre las aguas. Es con esto, amados hermanos, que entramos a la cuarta trompeta y por hoy a nuestra última trompeta de estudio. Nos quedarán haciendo falta otras tres que ya las iremos desarrollando. La cuarta trompeta dice, versículo 12 de Apocalipsis 8, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Bueno, como vemos, esta cuarta trompeta pues trae juicio sobre el firmamento y el ecosistema terrestre. ¿Y qué es lo que va a suceder? Pues que se va a reducir la intensidad del sol, de la luna, ¿sí? Esto pues va a afectar que todo lo que sucede en la Tierra, pues nosotros sabemos que los rayos del sol son los que producen, por ejemplo, que se haga todo el proceso de la transformación del oxígeno, ¿sí? Por medio, por ejemplo, de la metamorfosis que realizan algunos animales, el proceso que sucede en las plantas, ¿sí? Pues también vemos, por ejemplo, como la luna, en la luna se ve reflejado mucho, por ejemplo, en el efecto invernadero, en el efecto sobre las aguas, sobre las precipitaciones, puesto que la luna ejerce una fuerza de gravedad y bueno, otros ciertos cambios, pero todos estos astros tienen un impacto directo sobre la Tierra. Dios hizo tan exacto cada uno de estos astros que si estos astros se mueven un poco o si aumenta o disminuye su intensidad, eso nos afecta a nosotros inmediatamente. Si nos alejamos un poco o si nos acercamos un poco al sol, eso podrían desencadenar unos cambios terribles en todo el planeta, y eso es lo que va a suceder. Pues el flujo del calor del sol y la luna pues va a afectar aún mucho más la vegetación,
los cultivos, la ecología, ¿sí? En toda la tierra. Tras de que en ese momento ya va a estar bien afectado, pues va a ser bien difícil el que se pueda vivir en esos tiempos. Un ejemplo de eso está en Isaías 13, versículo 10, dice: por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, ¿sí? Y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Vemos cómo eso está profetizado en Ezequiel capítulo 32, versículos del 7 al 9, dice: y cuando te haya extinguido, cubriré los cielos y haré entenebrecer sus estrellas. El sol cubriré con nublado y la luna no hará resplandecer su luz. Haré entenebrecer todos los astros brillantes del cielo por ti y pondré tinieblas sobre tu tierra, dice Jehová el Señor. Y adicional a eso, mire la comparación que hace el profeta y dice: y entristeceré el corazón de muchos pueblos cuando lleve al cautiverio a los tuyos entre las naciones por las tierras que no conociste. Entonces vemos cómo estos días van a ser terribles, van a ser muy difíciles de llevar. Y el último versículo, Joel capítulo 2, versículo 10: delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Es por eso que miren cómo termina el versículo 12. Por eso pues, ahora dice Jehová, hoy, amados hermanos, esto dice Dios, esto dice Cristo y esto dice el Espíritu Santo. Mírenlo, por favor, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Es muy importante, amados hermanos, que hoy caigamos postrados a los pies. Entendamos que Dios nos está buscando, Él está permitiendo que lo podamos encontrar. Él está permitiendo que podamos recibir de su salvación. Por favor, los que no hayan recibido de Dios, hoy es el día. Hoy es el día en que podemos pedirle perdón a Dios, en el que nos podemos arrepentir de nuestros pecados, de todo lo malo y perverso que hemos hecho, para que Él en su misericordia nos salve, nos perdone. Hoy, amado hermano, dile: yo, Jesús, yo me arrepiento, amado Jesús, Señor, de todos los pecados que he cometido. Me arrepiento de corazón y te reconozco como mi Señor y como mi Salvador. Papito Dios, reconozco que tú diste tu vida en la cruz para el perdón de los pecados de la humanidad y por mis pecados, Señor. Te pido perdón y te ruego, Señor, laves y limpies mis pecados con tu preciosa sangre, Señor. Recíbeme, Señor, en tu seno e inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca, jamás, Señor. Permíteme estar en tu camino, Señor, y llevar una vida de testimonio y libre de pecado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, si pudieron hacer esta pequeña pero consistente oración, no pasarán por el versículo 13 del capítulo 8 de Apocalipsis. Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz: ay, ay, ay de los que moran en la tierra, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Vemos, amados hermanos, como todavía faltan 3 toques más de 3 trompetas, las cuales harán sufrir aún más a esta población que haya quedado
después de toda la destrucción que hemos visto. Amados hermanos, que sea Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo llenando sus corazones de alegría y de bendiciones. Espero que sea un día totalmente lleno de su amor y de su misericordia. Los amamos, los amo en Cristo Jesús. Amén.